En la clase de hoy vamos a tratar el tema de las pudriciones. Nos va a llevar en realidad dos clases y vamos a ir presentando los distintos aspectos relacionados con esta enfermedad forestal que está relacionado o afecta bosques maduros en todas partes del mundo, siendo uno de los principales problemas sanitarios en distintas regiones donde se explotan los bosques nativos. Y en Argentina, en el caso de la Patagonia, esto no es diferente. Es un problema que afecta bosques en estado de latizal maduro a oquedal. Y es así en distintas partes del mundo, como dije, pero también afecta plantaciones, razón por la cual vamos a ver que ya sea de coníferas o de latifoliadas, hay problemas asociados con las pudriciones que merecen incluso reuniones en congresos específicos para tratar este tema. Las enfermedades o el problema de las pudriciones son muy graves y pueden llegar a ocasionar pérdidas de hasta el 80% del volumen. La etiología, o sea, la causa del problema son organismos degradadores de la madera que tienen en distintas partes del mundo, en distintos hospedantes, distintos agentes etiológicos. Y típicamente es un ciclo multianual, como vamos a ver, lleva muchísimos años el desarrollo de este problema sanitario en el árbol. A modo de ejemplo, podemos analizar lo que ocurre en los bosques de lenga de la provincia del Chubut. Acá les muestro una tabla ya muy vieja, es del año 91, 30 años prácticamente, donde solo para los bosques de lenga de la provincia del Chubut se hizo un análisis preliminar, no está basado en datos satelitales, sino en consideraciones de terreno, sobre la calidad de los bosques en función si ya fueron explotados, si están en explotación, si fueron sobreexplotados o si son inexplotables por cuestiones dependientes. Entonces el gráfico muestra la superficie afectada para cada uno de ellos, el volumen de madera total existente y para cada tipo de bosque, según su condición, se aplicó un factor de pudrición, o sea, de incidencia y de la pudrición. Entonces se aplicaron factores del 35, del 40%, del 100% en aquellos que están sobreexplotados. Y entonces al multiplicar con el volumen de madera total existente, resulta el volumen de madera podrida que estaría en pie en los bosques del Chubut. Y llegamos a una cifra que de por sí es muy grande. En los años 90 el valor del metro cúbico de lenga era de $40 por metro cúbico. En el 2011 esto se duplicó y llegamos a valores realmente muy grandes para que entendamos, lo mostramos acá para que entendamos el problema sanitario que consiste el desarrollo, la existencia de pudriciones y la razón por la cual lo estudiamos en esta materia. Cuando hablamos de las pudriciones, hablamos de las pudriciones del árbol en pie,
que se refiere al desarrollo de las pudriciones en el duramen y en la albura del árbol en pie. Son problemas sanitarios, un problema sanitario cuando es en el duramen que no le quita vitalidad al árbol, pero sí le ocasiona pérdida en su estabilidad. Como vamos a ver, en los bosques nativos, estas pudriciones del duramen eliminan individuos sobremaduros, o bien oprimidos o débiles dentro de la sociología de la población de árboles y cumplen un rol ecológico importante. Desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, le quitan totalmente el valor a la madera, que el árbol puede estar en pie si solamente está afectado, como ocurre generalmente, el duramen. El árbol no pierde su vitalidad. La copa puede estar, digamos, perfecta porque la albura está en perfectas condiciones y funcionando, transportando y translocando nutrientes y agua, pero como principal problema es que le quita estabilidad al árbol, que finalmente es eliminado por rupturas por el viento, y económicamente le quita valor al árbol porque ya no produce madera, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando acá de un problema cuando se refiere a las pudriciones del duramen, donde lo que está afectado es un tejido muerto. Entonces están quienes discuten si esta enfermedad, al no afectar un tejido vivo, es realmente una enfermedad. Por supuesto que sí, porque le quita la vitalidad al árbol, que termina muerto, partido, como vamos a ver. También están las pudriciones del árbol caído. En ese sentido, el árbol caído, si no es degradado, si no fuera degradado por los hongos pudridores de la madera, quedaría intacto en la naturaleza y la naturaleza estaría recubierta de madera y nosotros mismos viviríamos posiblemente sobre restos vegetales. ¿Sí? Son importantes y necesarios para el reciclaje del carbono, el nitrógeno y otros elementos. También están las pudriciones de los productos maderables, o sea, ya trabajadas, de la madera ya trabajada. Tenemos datos de Estados Unidos donde anualmente se reemplaza el 10% de todo lo que es construcción en madera en las casas. Ustedes habrán visto películas sobre reformas de casas en los programas de televisión donde justamente se muestra el deterioro de la madera, lo que nos dicen que son hay agentes causales de estos problemas que en Estados Unidos se han evaluado y ronda alrededor del 10%. Los organismos causales son justamente hongos, principalmente del grupo de los bacidomicetes, del orden de los afiloforales y en menor cantidad los agaricales. También hay ascomicetes que son degradadores de la madera, pero son muy pocos lo que lo hacen en una cantidad que realmente preocupe desde el punto de vista fitopatológico. Entonces tenemos un rol muy importante de los hongos pudridores, que es la pérdida de rendimiento en los productos forestales, como vemos en esta fotografía de un aserradero en el bosque, un aserradero portátil, donde observamos una troza de un árbol en cuyo interior se detecta el desarrollo de una pudrición notoria a lo largo de esta columna
que llamamos columna de pudrición, que justamente disminuye, como se ve en la figura, hacia los costados. O sea, externamente cuando se cortó la truza se podía haber pensado que el problema de la pudrición era chico o limitado. Y al realizarse el corte se observa el gran desarrollo de la pudrición. Estos mismos organismos tienen roles ecológicos importantes en los bosques nativos. Por un lado, al producir la destrucción de los árboles maduros y sobremaduros, generalmente por quiebra de los fustes, por el viento, al debilitarse justamente por la presencia de la pudrición, permiten realizar que se formen claros en el bosque donde el bosque luego se regenera, permitiendo así la sucesión del bosque. Justamente la regeneración en claros es una de las dinámicas que ustedes habrán visto o van a ver en silvicultura de la lenga en la materia correspondiente. Y esta formación de claros la podemos hacer artificialmente, manejado por el ser humano, o bien utilizar los claros que se producen naturalmente en el bosque por rotura o quiebre de los fustes debido a los hongos pudridores. Otro rol muy importante es el reciclado de los nutrientes. Y justamente distintos grupos de hongos que son descomponedores de la madera son los grandes recicladores de nutrientes en el bosque. Hay organismos productores, las plantas, organismos consumidores, pero los grandes descomponedores de la madera, de la lignina y la celulosa, que son los componentes principales con que están hechos los árboles, están a cargo de los hongos pudridores de los árboles en pie y de la madera caída. Piensen que el período carbonífero, durante el cual se formó el carbón en la naturaleza que estamos utilizando desde hace siglos en la civilización humana, todo ese material se acumuló en la naturaleza porque en ese momento no existían hongos degradadores. Entonces, todo el material vegetal se pudo acumular a tal punto de, por los procesos de fosilización, formar el carbono que utilizamos actualmente, por ejemplo, en los asados. Y solamente a partir del desarrollo, de la evolución, la aparición de los hongos degradadores de la madera, es que en la naturaleza se dejó de acumular y de producir carbón como en el periodo carbonífero. Otro rol importante de los hongos degradadores es permitir que la madera podrida actúe como una cama de vivero o tenga un efecto de vivero para las plántulas nuevas. Esta fotografía que muestra lengas jovencitas de pocos años, vemos que están desarrollándose dentro de un árbol caído que le sirve de cama de vivero por los tipos de nutrientes que le puede facilitar y además le otorga protección a las plántulas. ¿Cuál es el efecto de las pudriciones desde el punto de vista tecnológico? La pérdida de peso, de densidad, de resistencia, de las propiedades acústicas de la madera,
de propiedades mecánicas como la torsión, la tensión, la compresión radial y longitudinal, la reducción del volumen maderable, el aumento de la permeabilidad de la madera, el aumento de la conductividad eléctrica, lo cual está asociado con el aumento del contenido de agua, el cambio del volumen de la madera, de la calidad del pulpado, la decoloración de la madera y la reducción del volumen calórico, o sea, una madera podrida ofrece una cantidad de calor mucho menor que una madera no podrida. Todos estos aspectos tecnológicos de la madera se ven afectadas por la acción de los hongos pudridores de la madera. Acá observamos justamente cubetas de madera afectadas por las pudriciones en la línea de arriba y no afectadas en la línea de abajo. Hay distintas formas en que podemos clasificar a las pudriciones, según la localización en el árbol, según el tejido afectado y según la estructura atacada y la bioquímica del proceso de degradación. Vamos a empezar con la localización en el árbol, y en ese sentido las pudriciones las podemos definir como pudriciones de la copa y de la parte superior del fuste, pudriciones de las raíces y de la base del fuste y pudriciones del fuste mismo. Acá observamos en este dibujo distintos tipos de pudriciones. A la izquierda observamos pudriciones que se desarrollan en el fuste, a lo largo del fuste, pero no específicamente o no especialmente en la base o en la copa. Y a la derecha, por el contrario, observamos el dibujo de un agente etiológico, un hongo pudridor, una pudrición que se inicia en las raíces y evoluciona desde la base, desde las raíces y la base del fuste, hacia arriba. De tal manera que según donde cortemos en el árbol vamos a ver que estas pudriciones van disminuyendo hacia arriba, que mayormente se concentra en la parte inferior, en las raíces y en la base del fuste. Acá tenemos el ejemplo de hongos que son típicamente pudridores de la base del fuste. Lo observamos entonces, el signo aparece en la base del fuste. Acá, si lo pudiéramos ver más cercanamente, veríamos el grado de descomposición que tienen las raíces y que ha producido que el árbol se descalce por acción del viento. Acá a la derecha observamos justamente el aspecto de la pudrición en las raíces y en la base del fuste causada por este organismo, este agente etiológico llamado Armillaria. También tenemos estas pudriciones que ocurren a lo largo del fuste, ¿no? Y que producen justamente la quiebra de este tipo del árbol en el fuste, no se descalza desde abajo, o como observamos acá en una lenga, observamos este signo que nos está indicando que a lo largo del fuste, a partir del 2,5 metros aproximadamente, hay una pudrición.